una persona que quería ser futbolista. Imagínate que te arrebaten tus piernas. Yo llegué a pensar que por qué a los otros que iban en el carro no habían perdido nada. Llegaste a contemplar quitarte la vida. Pero es ahí donde yo creo que sentir amor te salva la vida. Cuando mi mamá entró a la habitación, traía una sonrisa de oreja a oreja. Si bien su cara estaba enmarcada en lágrimas, me dijo: hijo, estás vivo. Estoy extremadamente conmovido porque el poder del abrazo de una madre. Es que mi mamá es muy arrecha. ¿Cómo se te ocurre a ti meterte en el maratón de Nueva York? Tenía que encontrar un propósito mayor para entender que todo lo que pasa en la vida tenemos la oportunidad de agradecerlo. ¿Qué pasó por tu mente cuando llegaste y cruzaste esa meta? Tenerte a ti cara a cara hoy, para mí, es uno de los regalos de vida más grandes que yo he recibido. Gracias por tu... Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Yo primero. Se puede gastar, pero se puede invertir. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Suscríbete porque ya somos casi 500,000 de personas que estamos suscritas en esta comunidad que tiene un solo propósito: inspirarnos a luchar por nuestros sueños, a no abandonarlos. Y por eso el día de hoy es quizás uno de los episodios más especiales que he tenido y voy a tener a lo largo de todos los años que llevo creando este espacio para ustedes, porque como bien dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Pero para poder encontrar el bienestar en ese mal, toma un nivel de conciencia enorme y una actitud valerosa ante la vida y una introspección en tu alma para poder ver lo que esa tragedia trajo a tu vida convertida en bendiciones. Y la persona que hoy me acompaña es el ejemplo más excelso que puede haber de esto, porque en el año 2019 sufrió un accidente en el que perdió sus piernas. En pleno momento de juventud, una persona que quería ser futbolista. Imagínate que te arrebaten tus piernas en un accidente. Pero aún así, allí encontró su propósito de vida, no solamente para levantarse él mismo de esta cruel situación, sino para convertirse en la voz y en la ayuda a personas que han atravesado exactamente su mismo calvario, que hoy por hoy es una bendición. De hecho, acaba de recorrer y hacer el maratón de Nueva York por más de 15 horas y 21 segundos, si no me equivoco. Y estoy hablando de mi compatriota, orgullosamente lo digo con el corazón lleno de emoción, Juan Pablo dos Santos. Gracias, hermano, gracias. Mira, para mí es un honor que tú estés aquí sentado cara a cara conmigo. De verdad, gracias. Y qué bonito escucharte. Todas las palabras que decías, creo que es en ese propósito en el que he tratado de vivir, eso que he tratado de compartir, ese mensaje que he tratado de llevar de muchísimas formas, a veces con risas, a veces con conferencias, cuando lancé mi libro, ahora con este tipo de aventuras y de series deportivas que estoy haciendo, y creo que sembrar ese mensaje en el corazón de una persona. A veces nos enfocamos en que el contenido que creamos llega a millones. Yo creo que con que cambiemos la vida de una persona ya estamos haciendo una labor increíble, y creo que ahí es donde
nos conectamos. donde radica el éxito en realidad y ver las bendiciones que tenemos a diario, porque a veces no las vemos y cuando vemos a personas como tú que descubren que el agradecimiento hay que vivirlo y palparlo a diario en las cosas más pequeñas, es cuando nos damos cuenta a veces de que tan equivocados estamos cuando nos quejamos de tonterías en nuestras propias vidas. Tú y yo tenemos una historia muy circular que más adelante se las voy a contar porque estamos vinculados por su accidente de una manera muy, muy fortuita, pero muy hermosa. Pero antes de continuar con el podcast, quisiera poner un video que hizo una de tus mejores amigas, donde explica tu proceso. Y quiero que la gente lo vea y quiero compartir para que entiendan una frase muy poderosa que tú dices al final de ese video, que a mí en lo particular me impactó. Vamos a escucharlo. Él es mi amigo Juan Pablo, y sí, no tiene piernas. ¿Sabías que cuando perdió sus piernas era más gordito y un año después participó en el Mr. Supranational ganándose la banda del mejor cuerpo y la de primer finalista? ¿Por qué perdió sus piernas? Te lo cuento al final de este video. A Juan Pablo le apasionaba el fútbol y evidentemente su vida cambió cuando tuvieron que amputarle las 2 piernas. Pasó 40 días en la clínica y fue sometido a 16 operaciones y entre amigos y familiares reunieron $117,000 para pagar los gastos de la clínica. Su caso se hizo viral en redes sociales y llegó a oídos de una persona, aún anónima para el propio Juan Pablo, quien se hizo cargo de los miles de dólares que costaron las prótesis y el tratamiento en Brasil para que pudiera volver a caminar. Poco más de 3 años han pasado desde aquel momento y Juan Pablo ha aprendido a buscarle el lado positivo a todo. Ahora tiene mucha más fuerza en los brazos y trabaja de la mano de personajes muy conocidos como Viviana Givelli, Ismael Cala, Marco Música, Michael Melamed, entre otros, y es conferencista, modelo e imagen de muchas marcas reconocidas. En agradecimiento a la vida, creó la Fundación Juan Pablo dos Santos y en menos de 2 años han logrado resolver 25 casos de personas con condiciones similares a la suya. Todo empezó un 8 de septiembre de 2019, cuando por esquivar a un motorizado se estrelló contra una baranda. Juanpi, si pudieras regresar el tiempo, ¿qué harías? Yo volvería a chocar contra la baranda. Gracias, mi Juanpi, por ser ejemplo para todos los que nos rendimos en situaciones que no se comparan con la tuya. Tú dices que te estrellarías nuevamente, que tuvieras nuevamente el accidente, que te estrellarías nuevamente con la baranda. Y a mí eso me impactó porque cualquier persona en su sano juicio diría, de ese día que cambiaría, no chocar y no estrellarme con la baranda. ¿Por qué lo dices? Al comienzo decías que para superar este tipo de adversidades hay que hacerse consciente y hay que elevar ese nivel de conciencia a tal punto donde puedas ver los hechos más desafortunados como bendiciones. Y creo que eso fue lo que pasó en mi caso. Yo me he dado cuenta que es imposible quitarte el hambre leyendo el menú del restaurante. O sea, no podemos querer quitar todos los momentos adversos de la vida, pero querer tener la misma sabiduría, la misma actitud, la misma oportunidad y facilidad de agradecer las cosas simples. Entonces, sin haber vivido lo que viví, no sería la persona que soy. Entonces, entendiendo eso, yo no quisiera ser otra vez el Juan Pablo de 20 años que trabajaba en algo que no le gustaba, que estudiaba algo que no le gustaba, que vivía por y para el disfrute y los únicos momentos que valían la pena en mi vida era cuando me iba de fiesta, era cuando tenía una salida a un restaurante lujoso. Solo esos momentos eran los que me llenaban de gozo y contentamiento y el resto de mi vida estaba hipotecada a hacer lo que socialmente estaba bien y a ganar el dinero que había que ganar para poder disfrutar de esos días del fin de semana. Entonces, cuando te das cuenta de ese tipo de cosas, no puedes querer lo bueno sin lo malo. Evidentemente hay procesos de la vida que son difíciles, que son complicados, que son esos momentos donde, yo lo escribo en mi libro, donde todos perdemos las 2 piernas, pero son en esos momentos donde uno se da cuenta que la vida vale la pena vivirla, donde uno se da cuenta que tiene que tener una actitud positiva y que no siempre depende de lo que pasa allá afuera. Muchas veces es como nosotros aquí dentro recibimos lo que hay en nuestro entorno. Y ahí vamos a llegar porque, como es natural, tú esto ahorita lo relatas de una manera muy, muy en paz, muy sosegada, con muchísima sabiduría, pero asumo que en ese momento en el que cobras conciencia, en el que estás en una cama de un hospital con tan solo 20 años y te dan la noticia que te tienen que amputar ambas piernas, inicialmente no debe ser esa la reacción natural de cualquier ser humano.
No, y entender el proceso que tiene el duelo es muy bonito y es necesario. Obviamente mira, de las cosas más básicas, o sea, yo decía, ninguna mujer va a volver a verme como un hombre. O sea, la figura de poder ya no va a existir en mí. O sea, ¿quién me va a tomar de la mano? O sea, pero las dudas más feas que te puedas imaginar. Yo llegué a pensar que por qué a los otros que iban en el carro no habían perdido nada, que por qué solo conmigo, que por qué a mí, que cómo podía ser que ellos estaban bien y yo había perdido las 2 piernas, que, o sea, peleándome hasta con Dios y le decía que si él no pudo haber repartido el castigo, si esto era un castigo, que si alguien tenía que perder, ¿por qué no perdimos todos? Y son parte de los procesos que hay que vivir y son parte de las preguntas negativas que todos nos hacemos, pero el esfuerzo que hay que hacer y donde hay que poner la energía es en salir rápido de ahí. O sea, cuando uno salta ese lugar, deja de preguntar por qué a mí y empieza a preguntar para qué. ¿Qué puedo hacer con esto que me está pasando? ¿Qué tengo que aprender? Y por más feo que suene, hay gente en las conferencias que me dice, bueno, pero entonces tú me estás diciendo que mi hijo se murió para que yo aprenda algo. Tú me estás diciendo que mi esposo me dejó, me montó cachos para que yo aprenda algo si estoy viviendo la peor depresión. No sé, y no estoy seguro, pero quiero creer y me convenzo cada día de que tiene que ser así. Porque es la única manera de encontrar respuestas positivas, de mirar hacia adentro y no mirar hacia afuera como hacen la mayoría de las personas y empiezan a señalar, fue culpa de este, yo soy el pobrecito, este tuvo más suerte, este tuvo más oportunidades. Porque uno siempre va a encontrar las palabras correctas y los escenarios más terribles que hemos vivido para justificar la historia castrante que nosotros nos queramos inventar. Si tú quieres justificar por qué te paras tarde, por qué consumes droga, por qué haces las cosas mal, por qué no llegas temprano al trabajo, o sea, lo que tú quieras justificar, tú vas a encontrar razones en tu vida y en tu historia para contarte la historia que tú necesitas escuchar para no sentirte tan mediocre. Entonces, eso está bien, pero cuando entiendes eso, te das cuenta que solo tú puedes arrancarte eso. Y yo decía, o sea, ¿qué voy a hacer yo si la gente me sigue mirando con esta carita? O sea, yo no quiero que la gente entre a la habitación. Ay, Juan Pablo, si quieres mañana te traigo la... Yo decía, no, o sea, ellos no van a cambiar mientras yo siga en esta cama derrotado. Desde ese momento que yo me di cuenta que todos entraban con la misma cara, yo dije, aquí lo que hay que cambiar está en mí. Ujú. O sea, yo soy el que tengo que empezar a hablar de soluciones. Si cada vez que alguien me dice una solución, yo tengo 77 excusas. Si cada vez que alguien me da una sonrisa, yo pongo la misma cara de tragedia, todo el mundo me va a seguir viendo con esa cara. Y cuando yo empecé a cambiar mi actitud, que al comienzo no era la mejor, yo me peleé y me peleaba hasta con las personas que más me ayudaban. 1000 veces le grité a mi mamá y fui malo con ella y fui feo y grité cuando tenía que gritar y lloré cuando tenía que llorar y me puse muy triste. Pero mientras más rápido uno desarrolla la habilidad de salir de esos momentos, más rápido empieza a conseguir respuestas sensatas que en verdad sean justas para nosotros mismos. Y vamos a llegar a ese proceso porque evidentemente quiero entender tu historia de vida, quiero entender todo lo que ocurrió a ese Juan Pablo, niño, adolescente, hasta ese 8 de septiembre del 2019, porque sin lugar a dudas creo pensar que la respuesta más natural en algún momento es que te deprima esa situación y que te arrastre hasta un lugar muy oscuro antes de poder ver la luz. Pero quiero conocerte a ti, quiero conocer cómo fue tu vida, dónde naces, cómo eras de niño, cómo era tu entorno familiar, tu papá, tu mamá, cómo fue ese Juan Pablo de niño. Es que mi mamá es muy arrecha, esa coño madre. Mira, Por cierto, déjame hacer la aclaratoria. Nosotros en Venezuela hablamos así, pero de manera cariñosa. Exacto. Porque en otro país dirá, ¿qué le dijo a su mamá? O sea, muy arrecha es que mi mamá, o sea, es la hostia, como dirían los españoles. Claro. Que es lo máximo. Lo máximo. O sea, mi mamá, cuando yo nazco, mi padre ya había muerto. Mi mamá tenía 6 meses de embarazo cuando a mi papá le detectan meningitis aguda y en horas fallece. Wow. Mi mamá ya tenía a mi hermano es 2 años mayor. Yo nací sin un padre, la verdad, eso para mí nunca representó una tristeza más allá de momentos puntuales. Y que desde pequeño desarrollé la gran habilidad de ocultar las cosas que me dolían y pasar por encima de ellas con burlas, con humor negro, que de hecho
cuando tuve el accidente fue mi primera respuesta. Era el camino que conocía. Burlarme de mi situación para no sentirme tan mal. Y yo decía, si yo soy el primero de que se burla de no tener piernas, cuando otro se burle, ya nadie me va a hacer sentir mal. Era la manera que yo conocía. Mi mamá siempre la vi trabajar, nos llevaba al colegio y hasta las 7, 8 de la noche no llegaba. Nos cuidaba mi abuela, nos cuidaba mi tía, nos llevaban a las actividades ellas y nunca me hizo falta nada, pero tampoco en casa nunca sobró. Cuando tengo el accidente, nosotros ni siquiera contábamos con un seguro médico. Tuvimos que recaudar muchísimo con campañas. La campaña de GoFundMe, se hicieron torneos en clubes, torneos de tenis, de ping-pong, de bowling, o sea, de todo lo que te puedas imaginar para lograr cubrir los gastos médicos. Y después que empezábamos a soñar con el tema de las prótesis, lo veíamos como soluciones y llegaban mis amigos a la clínica mostrándome personas caminando con estos artículos protésicos que la verdad están muy avanzados y te devuelven un poco la normalidad a tu vida. Soñábamos con tener unos, pedimos un presupuesto básico en Venezuela, eran $25,000. Recuerdo la conversación cuando mi mamá se sienta conmigo en la cama, ya habíamos vuelto a la casa, ya habían pasado los 40 días de hospitalización, fueron 16 intervenciones quirúrgicas, reconstrucción de cadera, fémur, pelvis. Fue un proceso muy duro de 40 días y ya volviendo a casa, mi mamá se sentó conmigo y me dijo, Juan Pablo, pedimos el presupuesto de las prótesis, son $25,000, abrimos una campaña de GoFundMe, pero yo ya averigüé y nuestro apartamento cuesta $25,000. Si hay que venderlo para que tú tengas tus prótesis, yo lo voy a poner en venta. No lo dudes que tú las vas a tener. Una mamá que tú no la has visto hacer más nada que trabajar y que lo único que ha logrado tener en su vida a nivel material es su propio apartamento y que te diga que lo va a vender para que tú tengas tus prótesis. Yo creo que preferían no tener piernas en prótesis que mi mamá vendiera. O sea, fue un momento muy duro donde nos abrazamos. Yo le dije, tranquila, mamá, vamos a encontrar la manera. Ella me dijo, no, o sea, lo material se recupera, nosotros vamos a salir adelante. Pero, en fin, contamos con la bendición de que apareciera un donante anónimo que nos envía a la mejor clínica de Latinoamérica en Brasil con todos los gastos pagos. Al comienzo ni siquiera lo podíamos creer. Yo recuerdo ir en el avión rumbo a Brasil y decirle a mi mamá, ¿qué es esto? ¿Quién será esta persona? O sea, ¿cuándo la vamos a conocer? Y mi mamá me decía, hijo, ten fe en Dios. Estuvimos 2 meses en Brasil con todo pago, sin tener los recursos para hacerlo, sintiéndonos afortunados. Yo me sentía, o sea, creo que una de las mayores bendiciones que tuve fue que eso fuera anónimo. Porque yo decía, yo no tengo ni a quién agradecerle, yo no tengo ni a quién decirle una excusa. O sea, ¿a quién le digo que duele mucho? ¿A quién le digo que es demasiado difícil caminar sobre estos zancos? O sea, no había. Entonces, ahí fue cuando yo empiezo a usar mis redes sociales y digo, esta persona me tiene que seguir. Y empiezo a montar día a día mi evolución. ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana, a una altura extraordinaria, es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Y decía, todos los días, lo que haga, por más pequeño que sea, lo voy a publicar. Y ahí es donde empiezo a tener apariciones en las redes sociales que después se convertiría en mi trabajo, que después me iría dando un camino, un porqué, un para qué, un propósito y me iría haciendo un poco más grande en el mensaje. Pero, y ahí te voy a detener. Ahí te voy a detener. Primero porque te voy a dejar una pregunta en el aire que quiero que me la contestes más adelante. Si conociste al final quién fue tu donante anónimo, no me lo digas ahora, dímelo más tarde. Pero lo que estoy viendo es que tú comienzas este proceso de documentar tu proceso, valga la redundancia, casi que ni por ti mismo, sino de una forma de agradecimiento a que esa persona se enterara de cómo iba tu evolución. Sí, porque no había manera. Y la verdad es que yo me sentía en deuda. O sea, yo de hecho, mi fundación nace por ese sentimiento de deuda que yo tenía. Uh-huh. De hecho, después que había ayudado a 5 o a 7 niños,
fue donde caí otra vez como en uno de esos baches profundos y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, la mayoría de estos niños no necesitan unas prótesis. O sea, no es la prótesis en sí, muchas veces es el combustible y el ejemplo, que ellos vean que de verdad van a poder hacer algo, o sea, que descubran dentro de ellos algo más grande que los mueva a querer caminar con esas prótesis. Yo al comienzo ni siquiera me preocupaba por los sueños del niñito, ni cuáles eran sus temores, ni cuáles eran sus miedos. Yo me preocupaba era por la foto en redes sociales, porque por un tiempo también me fui a ese lugar, o sea, donde lo que me importaba era el like, donde me importaba el aplauso, donde me importaban los comentarios. Y después fue, o sea, no importa si tengo que poner unas al año, pero que en verdad a ese niño cambie su mentalidad, cambie su entorno, que sus padres entiendan de qué manera tienen que manejar o entendiendo que no hay una línea recta, pero Claro. de qué manera pueden sumar a la vida de sus hijos para que desarrollen más habilidades, para que exploren su potencial. Y creo que todo eso ha sido en el proceso de equivocarme y de cagarla de manera descarada en muchas ocasiones, y hoy poder admitirte que al comienzo, la verdad, o sea, capaz no te puedo decir las primeras 4 personas que ayudé, porque quizás hoy ni me acuerdo el nombre. Claro, pero fíjate qué interesante y por eso quiero rebobinar, porque tu sueño era ser futbolista. Y para ser futbolista lo esencial son las 2 piernas y la cabeza, si acaso, para golpear la pelota. Llévame a tu infancia, porque ese es el primer sueño que se ve truncado con el accidente y que asumo era tu sueño más grande en ese momento. ¿Cómo nació ese sueño tuyo de ser futbolista? ¿Por qué amabas el deporte, el fútbol? ¿Cómo llegas ahí tú? Mira, yo pasaba, como te digo, mucho tiempo con mi abuela y con mi tía. Y en casa de mi abuela lo único que me entretenía, porque mi abuela lo que hacía era ver novelas toda la tarde, era cuando me dejaba cambiar y podía ver algo de fútbol. Recuerdo que tuve la oportunidad de empezar a practicar fútbol porque mi tía me llevaba al Centro Portugués, ella era socia del Centro Portugués, un club que hay en Caracas, en Venezuela, pero yo no era socio. Entonces, de una u otra manera, trampeado, no de manera legal dentro del club, yo empecé a practicar fútbol. Recuerdo que los socios más de una vez, porque me ponían en vez de a sus hijos, me sacaron de la cancha. Entonces desde ese momento existía como ese rechazo, pero desde muy pequeño, desde esos momentos, yo lo tomaba como tengo que ser mejor. O sea, para que esto no me pase, tengo que ser mejor. Entonces no era algo que me hacía sentir mal, ni que me hacía sentir denigrado, ni rechazado, sino que me despertaba por dentro como esa rabia, esa rebeldía de tengo que hacer más. Después mi tía era la que nos llevaba a los entrenamientos, mi primo también era fanático del fútbol, que es como mi hermano también empezó a practicar fútbol, entonces entramos como en esa onda y desde chiquito lo único que yo soñaba era con ser futbolista. Me recuerdo ir al colegio 10, 12 años y ya decirle a los profesores, a mí no me importa sacar buena nota, porque yo voy a ser futbolista profesional. Y que me citaran el representante y mi mamá ya no sabía qué hacer y me decía, llegó el punto que mi mamá me decía, pero no se lo digas a nadie. Pero no se lo digas a nadie. Y yo, mamá, pero es que no quiero. Pero no se lo digas a nadie. Y yo iba al colegio, evidentemente pasaba todas mis materias, la verdad era muy buen alumno y creo que era lo único que me quitaba el sueño, era la única pasión que tenía y siempre creí en que el que trabaja más, tarde o temprano, tiene mejores resultados. Vengo de una familia de portugueses, donde lo único que vi fue gente trabajar y romperse el lomo día tras día para tener una mejor calidad de vida. No sé otra cultura que la del trabajo duro y fue lo que vi, fue lo que aprendí. Y siempre pensé eso. Yo desde los 12 años estaba en el gimnasio, cuando ni siquiera mis compañeros de fútbol hablaban de ir a entrenar, a levantar pesas. Yo ya decía que yo tenía que hacer eso porque si yo trabajaba más que ellos y levantaba más peso que ellos, yo iba a ser más rápido, yo iba a ser mejor, yo iba a ser más fuerte. Cuando yo sufro la fractura de mi rodilla que se fracturó fue la única que me quedó. Yo a esta le decía la rodilla mala, que es la rodilla de mi pierna derecha. Qué irónico, ¿no? Qué irónico. Y hoy es la rodilla buena, es la única que hay. Pero mira cómo cambian las cosas en la vida, ¿no? Y yo, esa ha sido mi peor reacción. ¿Cómo te fastidiaste la rodilla? En un entrenamiento estábamos teniendo un partido amistoso contra una de las categorías del mismo equipo.
fui a chocar con otro compañero por el balón. Nuestras piernas se cruzaron y yo, como con la rodilla hacia adentro, en el choque, la meseta de la tibia se rompió, que es la parte de la tibia que encaja en la rodilla. Yo comencé a gritar desesperado y yo me recuerdo estar en la clínica, en la camilla, y darle golpes a la pared y decir, no puede ser, no, mi sueño, el fútbol, no voy a jugar más nunca. O sea, yo estaba enloquecido. O sea, yo me recuerdo que en esa etapa tuve un momento muy, muy oscuro donde no quería hablar con nadie, no quería ni siquiera que mis familiares entraran. En ese momento tenía novia y le dije que no fuera más nunca a la clínica. Terminé con mi novia. Yo estuve encerrado en mi cuarto y no dejaba que ni mis familiares entraran al cuarto. O sea, que entrara mi mamá y mi hermano y más nadie. O sea, fue un momento, en verdad, oscuro de mi vida porque yo sentía que había perdido lo único que me importaba en la vida. De hecho, una de las primeras conversaciones que me hicieron reír fue cuando, después del accidente, un par de meses después, ya en Brasil, cuando estaba haciendo el tratamiento de las prótesis, mi mamá me dijo, Juan Pablo, a mí me sorprendió que en todo este proceso tú nunca fuiste el Juan Pablo que se rompió la rodilla. Y es increíble, porque yo creo que ya cuando te han pasado cosas graves en la vida, cuando has tenido este tipo de dramas, los otros no es que valgan menos, pero ya tienes más herramientas para controlarlo. Y yo hoy te podría decir que 100% yo reaccioné peor a romperme la rodilla que a perder las dos piernas. Me pregunto, que es lo que me da curiosidad, si cuando te rompes la rodilla, que te enfrentas a la posibilidad de que tu sueño ha quedado roto, porque no ibas a poder volver a jugar y por eso tienes esa reacción inicial de tanta frustración y rabia, en la segunda vuelta, quizás al saberte ya sin piernas, que no hay solución, no hay vuelta atrás, si fue lo que te hizo entender. Sí, no tener esperanza muchas veces es bueno. Eso es lo que te iba a preguntar. Cuando tú tocas fondo. Cuando tú tocas fondo, o sea, claro, ya no hay más nada. O sea, tú ya sientes que lo perdiste todo. O sea, ya de ahí para arriba, lo que queda es subir. Es ganancia. Todo es ganancia. En cambio, cuando está la esperanza de volver, yo me recuerdo cómo yo hacía mi fisioterapia con todo el entusiasmo del mundo y cada vez que entraba a la cancha y el dolor era igual o peor, yo lloraba de la frustración, de la rabia, de no va a volver a ser igual. Aquí ya, o sea, yo llegué a un punto que me sentía tan mal y me veía tan mal después de haber perdido las piernas, que yo dije, no, ya está. O sea, aquí hay que aceptar lo que hay que aceptar y hay que empezar a cambiar lo que hay que cambiar. Una de las cosas que me frustraba y me hacían sentir horrible, toda la vida había sido deportista. Siempre me había visto muy bien físicamente. Y verme en ese momento gordo, cachetón, barrigón, sin piernas, yo odiaba mi cuerpo. Y en ese momento entender que, o sea, ver con algo tan superficial, esto sí lo puedo cambiar. Yo puedo empezar a trabajar mi físico, puedo hacer todo lo posible por sentirme guapo. O sea, que lo que quedó, lo que yo vea que quedó de este cuerpo, yo me sienta bien, me sienta cómodo con eso. Pero ya el tema de las piernas, ni que yo las meta en abono, ni que las deje en agua remojando, no van a crecer. Entonces, yo siempre hablo de esto en mis conferencias y es las cosas que hay que aceptar y las cosas que hay que luchar por cambiar. Y equivocarse en esas cosas te puede amargar la vida. Y jugar muy en contra. Y jugar muy en contra porque te pueden destruir. En algún momento de ese proceso, y perdón que me adelante a lo que estamos hablando, ¿llegaste a contemplar quitarte la vida? Nunca. Nunca. ¿Por qué? Nunca, no sé, siempre tuve... No voy a decir que la esperanza, porque por momentos no tuve ni esperanza. Pero es ahí donde yo creo que sentir amor te salva la vida. O sea, tener gente a tu alrededor que te digan cosas que tú no te crees. Porque mi mamá decía todo va a estar bien. Mi novia en ese momento entraba y me abrazaba y me decía que yo seguía siendo lindo. Mi familia me mostraba soluciones. Mi hermano me decía que era la persona más fuerte que conocía. Y nada de lo que decían yo lo creía.
simplemente dentro de mí generaban más rabia porque sentía que lo hacían por lástima. Pero saber que ellos estaban ahí, saber que contaba con alguien, ver cómo tantas personas estaban tristes por lo que me estaba pasando, me hacía querer salir adelante. O sea, en esos momentos donde ni yo encontraba motivos para estar alegre, no quería verlos más tristes a ellos. Tiene sentido. Pero yo he tenido personas sentadas en esa silla, como Andrés Parra, el actor colombiano, que me dijo que en su noche más oscura es esa noche en la que prácticamente como que el diablo te tienta a que termines todo. Y que es ahí donde o te encuentras con Dios y te tomas de su mano y flotas hacia arriba, o te hundes. Tú nunca experimentaste un proceso similar a ese. No, nunca. Nunca y siempre, no siempre, pero rápidamente tuve la voluntad, la fortaleza, la sabiduría, no sabría cómo llamarlo, de entender que esto tenía que ver conmigo, que tenía que dejar de ver hacia afuera y de buscar quién no me aceptaba, si otros creían que yo no iba a poder, y hacer todo lo que estuviera en mis manos. Uh-huh. O sea, que mi actitud tenía que depender de mí y de más nada que de mí. O sea, que todos los días me tenía que levantar con ganas de ser un poquito mejor y de hacer un poquito más del Juan Pablo que no se quería ni levantar de la cama. De ese Juan Pablo que le dijeron en la clínica que no iba a caminar por 2 o 3 años. Y usar cada una de las cosas que me gustaran y de las que no a mi favor. Y haciendo una analogía con un vehículo. Es como cuántas cosas de nuestras vidas, positivas o negativas, ponemos en el acelerador. Porque en el freno todo es fácil. Cada vez que alguien dice, no, ese sueño es muy difícil. No, bueno, sí, todo el mundo dice que es muy difícil. No, eso no da tanta plata. No, ser youtuber, en verdad, poca gente vive. Entonces uno se va limitando a hacer cosas. Sí. Pero ¿cuántas de esas o cuántas de las positivas que nos dicen, nosotros tenemos la capacidad, en verdad, de creérnoslas y de ponerlas ahí en el acelerador y seguir adelante por las cosas que queremos? Entonces, cuando yo empecé a hacer estas cosas en mi vida empezó a tomar otro rumbo. Empecé a trabajar en mí, a creérmelo, a luchar día a día por ser un poquito mejor que esa versión. Y esto es un poco el maratón. No es hacer 42 kilómetros, es dar un paso después del otro. Ya. O sea, no quieras... Es que uno quiere comerse el mundo, pero a la primera mordida... Sí, sin el proceso. Sin el proceso. Pero quiero entender como ser humano que del 8 de septiembre del 2019, ¿cuántos días te tomó en que ese pensamiento calara en tu mente y adoptaras una actitud hacia lo positivo? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Porque tiene que haber un duelo. Asumo, a lo mejor estoy equivocado. No, en la clínica yo puedo decirte que hubo días de mucha oscuridad y de mucho miedo. Pero yo creo que como 20 días, no en que cambié mi mentalidad, no en que me volví una persona, en que algo en mí dijo, esto depende de mí. No fue de la noche a la mañana, fue un proceso difícil donde todo lo que te cuento de que me vi en el espejo y odiaba mi cuerpo y me odiaba y lloré y pataleé y empecé a trabajar en verme mejor, en hacer cosas que me hicieran sentir bien, pero como 20 días para que algo dentro de mí dijera, aquí el que tiene que cambiar eres tú. Uh-huh. Empieza a hacer lo que está en tus manos. Uh-huh. Empieza a hacer algo por ti, para que toda la ayuda que está llegando de los lados y todo eso que las personas venían con soluciones, venían diciéndome que hicieron la campaña de GoFundMe, para que todo eso empiece a ayudar a tu proceso, pero que tú también estés haciendo el tuyo. Creo que tardó más o menos eso, pero sin duda fue un proceso larguísimo. Lo que te cuento Claro. de que yo en la fundación empecé simplemente por el sentimiento de deuda, ya fue unos 2 años después casi. Entonces
evidentemente ha sido un proceso de crecimiento y ojalá que siga haciéndolo. Ojalá que el Juan Pablo de 5 años vea al Juan Pablo de hoy feliz por hacer una maratón y diga, bueno, qué pendejo, o sea, que tiene que ver hacer una maratón si te faltaba aprender esto, a crecer en este sentido, a ver este otro lado de la vida. Y creo que es parte de vivir como un eterno aprendiz y entender que tenemos demasiadas cosas que aprender. ¿Qué edad tienes ahora? 26. Para tener 26 años eres un tipo muy sabio. Y a lo mejor no te has dado cuenta de eso, pero eres un tipo muy sabio. Y me atrevería a decir que eres un alma vieja que le tocó este proceso para aprender algo. Y creo que lo has aprendido. Quiero llegar a ese día y quiero que me tomes a mí y a todos los que nos están viendo de la mano y me hagas un repaso de ese 8 de septiembre, desde el día que desde el momento que abres los ojos. Cuéntame cómo fue ese día y cómo y por qué termina en ese desenlace. Mira, el 8 de septiembre era el 7 de septiembre. Era un día como cualquier otro. Yo fui a trabajar, hice las cosas que tenía que hacer. Recuerdo... ¿En qué trabajabas? Yo vendía pescado. Ok. En las calles de Caracas estaba funcionando en un par de mercaditos que montan en las calles y está alguien que vende pescado, alguien que vende pollo, alguien que vende verduras. Yo me encargaba del pescado porque mi familia tenía un negocio de pescado, entonces me apoyé en eso para empezar a hacer mi emprendimiento y mi camino. Fui a trabajar, pasé recogiendo un regalo para la mamá de quien era mi novia en ese momento, porque ella cumplía el 7 de septiembre y su papá cumplía el 8 de septiembre. Entonces, ese 7 íbamos a su casa, llegamos, cenamos y íbamos a esperar hasta las 12 de la noche para cantar el cumpleaños de su mamá y de su papá al mismo tiempo. Y después nosotros teníamos una fiesta con nuestros amigos. Entonces nosotros esperamos hasta las 12 de la noche, cantamos el cumpleaños, compartimos 20 o 30 minutos más, bueno, vámonos. Yo creo que ustedes entiendan que todo esto es tú teniendo 20 años. 20 años exactamente. O sea, chamo. Tenía. Entonces ya eran las 12 y tanto, casi 1 de la mañana, cuando yo voy saliendo con quien era mi novia en ese momento, se acerca su hermano, que la verdad no era más que el hermano de quien era mi novia, se acerca y me dice, ¿yo puedo ir contigo? Bueno, si quieres venir, vamos. O sea, lo que me extrañó mucho es que nosotros hasta ese momento nunca habíamos sido cercanos, ni muy conversadores, ni habíamos tenido una interacción o una salida de ese modo. Y yo le digo, bueno, sí, claro, vente. Recuerdo bajar, su mamá nos abrió la puerta, que nos montáramos en el carro, que nos pusiéramos el cinturón, prender las luces. Como a unos 5 minutos de haber salido, estábamos en la autopista en Caracas, a la altura de la Urbina. Yo iba por el carril del medio de la autopista, cuando como a 20 metros veo una sombra y hago como así. Ya Cristina, quien iba a mi lado, grita, ¡cuidado! Yo hago así, veo que es un motorizado sin luz en el medio del carril, me cambio al carril rápido y en el carril rápido otro motorizado igualito, sin luces. Yo vuelvo a girar a la izquierda, choco contra la defensa de la autopista y la defensa de la autopista entra por dentro del carro. El carro comienza a dar vueltas y de ahí en adelante hay muchos flashbacks en mi cabeza, pero nada está muy claro que dar y dar vueltas y el sonido de la lata contra el asfalto que me atormentó por meses. ¡Pa! Y ahí había mucho dolor, yo gritaba muchísimo, quedamos boca abajo. Gracias a Dios ni a Cristina ni a Gabriele que iba atrás les pasó absolutamente nada. Ellos se ayudaron entre ellos y lograron salir. Salen y lo primero que buscan es la manera de sacarme del carro. Mi pierna derecha quedó amputada en el acto, salió volando por una de las ventanas y la llevarían 4 o 5 horas después a la clínica. Mi pierna izquierda quedó muy destrozada. De hecho, cuando Gabriele logra desabrocharme el cinturón, cuando está sacando el cinturón se enreda un poco en mi pierna y hace más difícil que yo salga del carro. Él cuando me saca, ve mis piernas y empieza a sacarse toda la ropa que tenía para hacer torniquetes lo más arriba que podía. Alguien con 0 experiencia, porque no hay otra explicación que ese torniquete haya ayudado a salvarme la vida, pero es una persona que no tendrá mayor experiencia que haber visto 2 temporadas de Grey's Anatomy. Claro. O sea, de hecho, Gabriele ve sangre y siente terror. Muchas personas me dicen, ¿cuánto tardó la ambulancia? No hubo ambulancia.
ambulancia nunca llegó. Nosotros estábamos como a 5 minutos. Ellos llamaron rápidamente al lugar donde estábamos. Sus papás vinieron y me recogieron unos 15 minutos después. Y de ahí lo que tardamos hasta la clínica. Yo recuerdo ir en el carro diciéndole a Gabriele, déjame tranquilo, quiero dormir. Y él solo me daba cachetadas y me preguntaba, ¿qué día es tu cumpleaños? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? Iba haciéndome muchísimas preguntas. Después de que entramos a la clínica, ese es como mi último flashback y ya despertaría 3 días después sin piernas. Entre los médicos, los días que yo estuve dormido y mientras hicieron todas las amputaciones y cortaron mis piernas, hablaban mucho con mi mamá el tema de que cuando yo despertara no estuviera solo y de que estuvieran los médicos y sobre todo mi mamá para que pudieran hablarme un poco de lo que había pasado y de que esto no era el fin del mundo, que iba a empezar a sentir sensaciones muy raras como el miembro fantasma, que me iban a doler partes del cuerpo que no estaban, que me explicaran lo que habían tenido que hacer y cómo habían tenido que cortar las piernas. Nada de esto sucedió como planeaban. 3 días después del accidente, yo despierto con muchísimo dolor, muy aturdido y solo me doy cuenta que no tenía las piernas, no había nadie. Yo comencé a gritar y apareció una enfermera que intentó calmarme y yo desesperado le preguntaba dónde estaba mi mamá, que qué había pasado, que si alguien se había muerto. Y ella, bueno, en su intento de calmarme me dijo, quédate tranquilo, son las 3 de la mañana, trata de dormir, a las 6 empieza el horario de visita y ahí tus familiares y los médicos van a hablar contigo. Fueron las 3 horas más largas de mi vida, donde el monstruo que estoy seguro que vive en la cabeza de cada uno de nosotros empieza a hacerse los peores panoramas que puedan existir. Lo que te hablaba de más nunca vas a ser una persona normal, no vas a volver a estudiar, no vas a poder trabajar, vas a ser una carga para tu familia, ahora no sirves de nada, no vas a poder ni caminar, más nunca vas a poder manejar, vas a depender de alguien, te van a empujar en una silla de ruedas, te vas a quedar postrado en una cama. Todo lo peor en esas 3 horas. Y recordaba una frase de mi hermano que en el único momento en el que me visitó fue en terapia intensiva, pero que me decía, estás bien, quédate tranquilo, perdiste las piernas, pero estás bien. Y en esa relación de hermanos, de amor, pero de peleas, yo decía, este estúpido, o sea, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo que está bien? Aquí nada está bien. Y en ese momento yo solo sentía rabia, frustración, miedo. Y recuerdo que lo primero que vi, la primera persona que entró fue mi mamá. Y ese fue uno de los momentos que ya de entrada me cambió un poco la mentalidad. Yo después de esas 3 horas de rabia, de negación, de apretarme las manos con toda mi fuerza y estar en la oscuridad, cuando mi mamá entró a la habitación, traía una sonrisa de oreja a oreja. Si bien su cara estaba enmarcada en lágrimas, me dijo, hijo, estás vivo. Y me abrazó con una fuerza. Ese fue el primer momento que yo dije, mierda. Fue el primer momento que entendí que esto era para que no lo contara. Que mientras yo estaba haciéndome todos esos panoramas horribles y esos escenarios negativos, mi mamá agradecía porque no me había ido. Creo que ese fue el primer cachetazo cachetazo de aprendizaje que me dio mi madre. Y yo me las jugué todas para no estar. La vida me las jugó todas, el destino, las casualidades, las coincidencias. Y estaba. Y tenía la oportunidad. Y después de ese momento, que fue un momento trágico, que fue un momento que nadie quisiera vivir y que yo no le desearía ni a la peor persona del mundo, no pararon de llover las bendiciones. Personas ayudando, personas sumando, artistas publicando mis campañas de GoFundMe. De ahí en adelante
yo me he convertido en la persona más afortunada del mundo, que nunca le ha faltado una mano que lo apoye, que nunca le ha faltado un brazo el día que necesita pararse, que nunca le ha faltado un venezolano que le ofrece su ayuda para cargarlo en unas escaleras porque las escaleras mecánicas no sirven, porque los ascensores están dañados, porque en la mayoría de los lugares no hay rampa, que cada vez que he ido a otros lugares que me dicen, no, los europeos son medio fríos. Mentira, o sea, yo a donde voy, la gente es de pinga, la gente es buena conmigo, o sea, yo soy una persona afortunada y después de ese hecho no hay nada en mi vida que yo pueda decirte que ha sido malo, todo lo tengo que agradecer y también lo digo con mucho aprendizaje porque me he reventado el culo para entender que todo lo que pasa en la vida tenemos la oportunidad de agradecerlo. Y todo lo que pasa en la vida es de una u otra manera provocado, generado o reflejo de lo que nosotros estamos siendo y cómo estamos vibrando. Y si uno hace las vainas bien, de corazón, con propósito, con ganas de ser mejor cada día, sin hacerle daño a nadie, las cosas van a ir mejor. Y no va a ser perfecto, y igual va a ser jodido, y va a haber dolor, y va a haber días grises. Pero va a valer la pena. Estoy extremadamente conmovido porque el poder del abrazo de una madre. Yo perdí a mi mamá hace 5 años y nunca tuve ninguna tragedia como la tuya. Lo máximo fue que me botaron de Univisión, que al lado de lo tuyo es una tontería. Pero yo conozco ese abrazo. Yo conozco muy bien ese abrazo. Es un abrazo que lo cura todo, que lo sana todo. Es un abrazo que te reconforta. Que pega lo roto, que pega lo roto. Que pega lo roto. ¿Cómo se llama tu mamá? Teresa. Teresa. Que Dios te bendiga. Porque lo mejor que pudo haber hecho ella fue entrar a ese cuarto con una sonrisa en la cara, dando gracias a Dios de que estabas vivo. Y parte de mi emoción es porque mi mamá siempre me decía, mientras hay vida, hay esperanza. Y tú estás aquí hoy porque tú tienes un propósito en tu vida de llevar un mensaje de esperanza a las personas que hoy por hoy están aquí escuchando tu testimonio. Porque es un testimonio de resiliencia, es un testimonio de fe, es un testimonio de amor, es un testimonio de crecimiento, de amor propio, de entender que nosotros tenemos la fortaleza dentro de nosotros mismos de superar cualquier obstáculo. Quiero en este momento circular eso que dije al principio, de cómo la vida es maravillosa y por eso estoy tan agradecido con que estés aquí el día de hoy. Cuando Juan Pablo tuvo su accidente, nosotros tenemos una fundación, los que saben, tenemos una fundación junto a mi amiga y presidenta Santi Chumaceiro desde el 2014 que se llama I Love Venezuela Foundation. Hoy por hoy transformada en We Love, porque ahora ayudamos no solamente a Venezuela, sino a otros países de Latinoamérica. Y a través de Michael Melamed, que fue uno de los receptores de nuestro premio al espíritu, el primero que recibió ese premio, de hecho. A través de nuestra fundación ayudamos a tu causa, sin saberlo. Sin saber lo que luego la vida te iba a poner aquí frente a mí. Como testimonio de que hay que ayudar desinteresadamente. Porque tú hoy eres el fruto que está dando frutos de esa ayuda. Como dicen los americanos, pay it forward. Cuéntame cómo llegaste tú a tu fundación. ¿Cómo la creaste? ¿Cuántas personas has ayudado? ¿Cómo has devuelto esa bendición a tu vida a tocar otras vidas? Primero, gracias.
en mi caso, una de las cosas maravillosas que tuvo fue que demasiada gente se acercó a ayudar. O sea, fue tanto así que te lo digo que por mucho tiempo yo me sentí en deuda. Y abro mi fundación por eso, y después poco a poco me fui dando cuenta de eso que decías y cómo te conmueves al hablar de las ayudas, porque eso es ayudar de manera desinteresada, ayudar con el ejemplo que me dio esa persona desde el anonimato, que nunca tuve la oportunidad de conocer. Nunca lo O conociste. sea, hasta el sol de hoy. Yo llegué a Venezuela con una de las personas que se contactaba con nosotros, fuimos a comer, bueno, ya llegamos, gracias por todo, nos fue chévere, bueno, aquí les trajimos las facturas del restaurante, todo, para que lo tengan, para que vean que gastamos lo necesario. Bueno, chévere, cuando ya nos íbamos, que nos estábamos parando de la mesa, la persona nos dijo, bueno, la persona que donó tus prótesis estuvo hoy aquí en este restaurante, y eso era lo que quería esa persona. Verte, ver que todo está bien y decirte que aproveches lo que se te dio. Oye, va, espérate un momento. Tú me estás diciendo... Ey, la Rosa de Guadalupe. O sea, la persona te estaba viendo desde lejos. Que estaba en el restaurante. Más nunca se paró a decirte, soy yo. Nunca se acercó, nunca dijo, soy yo. Nunca pude darle las gracias, nunca pude ver su cara, nunca pude ver si son uno, si son varios, si es hombre, si es mujer. Y tardé mucho tiempo, porque a veces la vida nos pone las cosas y uno no aprende en el momento. Entonces, si no aprendes, te lo vuelve a poner. Y con el tiempo fue que me di cuenta que así es que hay que ayudar. O sea, de manera desinteresada, cuando uno con el corazón puesto en ver en otro el fruto que después se va a hacer germinar, y el fruto que no va a disfrutar uno, que no importa quién va a comer esa manzana, pero yo siembro ese árbol, y ahí está. O sea, cuando entré que conectamos con eso, y es la cadena que yo creo que es posible. Y le digo a cada niño que el día que ellos tengan la oportunidad de salir adelante, de cumplir sus sueños, de ayudar a otra persona, y no ayudarla de manera económica, de darle una palabra, de dar un abrazo al que lo necesita, de ver una niña que tiene bajo la autoestima y explicarle cuántas veces en tu vida te has sentido diferente por tener una pierna menos o por no tener las dos piernas, y cómo has hecho y cómo lo has trabajado y qué lugares de ti has logrado enfocar y reforzar para poder superar ese momento. Mira, yo el otro día en un post, yo hablaba de lo que en el avión, volando para Nueva York, veía una película de la época donde el racismo aún era muy fuerte, y de cómo no tenían ningún tipo de oportunidades. Entonces, las primeras personas que empezaron a romper con esto, cómo se convirtieron en héroes, y hoy en día son héroes para miles de personas de color que cumplen sus sueños en cualquier ámbito de la vida. Y yo decía, es que en eso nos tenemos que convertir las personas con discapacidad. Eso para mí es un Juan Pablo Medina haciendo Los dos hemisferios de Luca, el otro hemisferio de Luca, en Netflix. Es eso, es ese niño con discapacidad que piensa que su vida no tiene sentido, que siente que él es diferente a todos los demás y que él no va a poder hacer nada, y lo ve a él en la televisión y dice, no, o sea, mira hasta dónde yo puedo llegar. Es Daniela Álvarez modelando en las pasarelas del mundo, y no tiene nada que ver con su prótesis de color, ni que Daniela sea un espectáculo, ni que sea mi amiga. No, es que ella es el reflejo de la autoestima reconstruida de una persona, de cómo una mujer puede volver a sentirse bonita, puede volver a sentirse sexy, puede volverse a ver al espejo y decirse soy una mamacita. O sea, y si eso lo hace Daniela, si eso lo hace Juan Pablo, lo podemos hacer todos. Entonces, para mí, ese tipo de ejemplos donde ni siquiera hay que hablar demasiado, no hay que dar una cátedra, sino que uno lo ve y el mensaje ya es poderoso. Cada quien lo recibe desde un lugar de su corazón que lo necesita, y tú lo podrás ver como el reflejo de la autoestima porque no te gusta tu nariz, y capaz el camarógrafo puede verlo como que es el reflejo de que él tiene que apoyar los sueños de su vida, y cada quien lo ve de una manera distinta, pero es un mensaje tan duro y tan sólido que impacta al mundo. Y es así porque tú debes ser el superhéroe de muchos niños que están atravesando con su poca inteligencia emocional que puedan tener desarrollada en su momento por su edad, de si se puede. Y tú estás enseñando con el ejemplo y con la actitud. Quiero que me lleves a esto. ¿Cómo se te ocurre a ti meterte en el maratón de Nueva York, que es uno de los más duros del mundo,
qué te querías demostrar a ti mismo o qué querías alcanzar tú con esta meta? Porque esto es una meta de 15 horas 21 minutos. 15 horas 21 minutos. Él me acaba de mostrar las secuelas que le dejó en sus rodillas y en sus piernas ese maratón. Y es impresionante. Mira, el primer día que se asoma esta idea o que me la planteo, yo venía de hacer mi primera gira internacional de conferencias. La hice con Michael Melamed. Hicimos una gira que ambos dábamos una conferencia, una parte juntos, una parte separados. Y hicimos Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela. Cuando veníamos volando de Chile a Venezuela a cerrar la gira, yo venía viendo una película en el asiento de al lado de él de soldados americanos. Y entonces pasaba por un proceso donde una bomba le había quitado una pierna y él hacía todo el proceso para volver a ser soldado y a recuperar su vida. Y Michael, un día antes, había cerrado su conferencia mostrando la maratón de Nueva York. Y yo había visto cómo la gente se había conmovido con el esfuerzo, con lo difícil que era. Y eso me conectó con el soldado haciendo su rehabilitación. Y me conectó con mi historia y con mi rebeldía de lograr cosas que parecen imposibles. Entonces, en ese momento, yo paro mi película, me volteo, lo veo a él no puede levantar la mano para parar su película, se la paro yo y le digo, ¿tú crees que yo puedo hacer un maratón? Él se ríe, me voltea y me dice, bueno, pero requiere mucho esfuerzo. Ese requiere mucho esfuerzo. A mí me despertó como un... pero o sea, ¿tú crees que yo no me voy a forzar? Entonces, él ahí, bueno, se detuvo como un momento y me empezó a explicar como que, mira, es un proceso largo. O sea, correr un maratón no es un juego. Hay que tener una preparación. Ese diciembre cerramos la gira y yo en enero me iba a un seminario que hice de crecimiento personal y espiritual en Argentina por 28 días seguidos. Y por los 28 días seguidos le mandé una foto en la caminadora haciendo todo lo que podía. Habían días de 800 metros, había días de 1 kilómetro, había días de 1,5 kilómetros, otros días salía a la calle a caminar y caminar todo lo que podía y le mandaba la foto. Y ahí comenzó todo. Tuve la oportunidad de hacer una carrera de 10 kilómetros, que fue una tortura. La hice en Maracaibo, había demasiado calor. Quería parar desde el kilómetro 3 o 4, el día anterior había vomitado. Siento que era la vida preguntándome, ¿de verdad tú quieres hacer esto? Y logré superarlo, logré hacerlo. Después que hice 10, quise probar si podía hacer 21. En febrero de este año hice 21 en el Maratón de CAF en Caracas. Después empecé a soñar con tener mis prótesis de correr. Logré costear mis prótesis de correr. Me puse las prótesis de correr en Colombia junto a Daniela Álvarez. Tuve la oportunidad de aprender a correr con ella, que ella me presentara a sus protecistas. Después de eso, pude soñar con la media maratón de Madrid. Hice la media maratón de Madrid junto a mi hermano que se tuvo que ir del país. Fue un momento emocionante y que me llevó en el corazón para toda la vida. Y empecé a ver cómo nada de lo que estaba haciendo, empecé a darme cuenta que hacer una carrera de 10 kilómetros, cool. Que hacer una de 5 kilómetros, súper cool, porque es todavía menos. Y dejaba un mensaje bonito y todo esto. Pero si en verdad quería hacer este tipo de cosas, como hacer 21 kilómetros, como soñar con 42 kilómetros, tenía que encontrar un propósito mayor y ver si mi propósito estaba anclado a eso. Porque si solo lo iba a hacer por los 2 minutos, por los 2 días, por las 2 semanas, por los 2 meses de reconocimiento, de fama, de entrevistas, de aplauso, no valía la pena. Porque eran demasiados meses de pararse a las 4 de la mañana para salir a correr, porque es el único espacio que tengo, porque tengo que salir a trabajar y tengo que pagar la cuenta y tengo que hacer lo necesario y tengo que grabar mis episodios de YouTube y tengo que hacer mi contenido de redes sociales y tengo que ir a la televisión. Entonces, si yo en verdad, tantos momentos de soledad, tantos momentos de dolor, tantos momentos de madrugonazos, no tenían un propósito mayor, no valía la pena. Y por meses entrené todos los días pensando en esto. Y creo que ha sido un trabajo muy bonito, que si bien es físico, como tú decías, o sea, esto no es algo que tenga que ver con el cuerpo. Cada día estoy más convencido que el cuerpo puede. O sea, lo que tú quieras, el cuerpo puede. Lo que
hay que tener muy, muy, muy trabajado es esto. Y aprender a jugar con ella. Porque estoy convencido, y lo he practicado en todo este proceso, jugar con tu mente, negociar pequeños tramos, negociar pequeñas recompensas, entender en qué momentos el dolor es dolor y en qué momento el dolor es el reflejo que necesita darte tu cuerpo para que tú digas, no, se acabó, yo no soy un masoquista, no, yo tengo suficiente amor propio. Y es aprender a conocer tu cuerpo, aprender a escucharte, saber cuándo ese dolor es dolor de parar, cuándo ese dolor es dolor de que ya no quieres seguir. Tu mente te va a soltar todas las excusas necesarias. Lo que hablaba de la historia perfecta que justifique el por qué no deberías hacer lo que haces, por qué no deberías esforzarte, por qué tú sí. Y mira, estas 15 horas son 15 horas donde me demostré, donde demostramos como equipo lo que es ser imparable. Es lo que creo que tenemos la oportunidad de ser todos. Yo he usado varias veces la palabra mediocre y yo creo que nadie en la vida es eso. Porque todo el mundo tiene sueños, todo el mundo tiene anhelos, todo el mundo tiene aspiraciones. Pero muchas veces nos creemos el cuento de que hay cosas demasiado grandes, nos creemos el cuento de que hay cosas demasiado difíciles. Y nosotros abandonamos. Cuando tú, como loco, persigues tus sueños, no es que lo puedas lograr, porque estoy también seguro de que hay cosas que, por más que las intentemos, quizás nunca las logremos. Pero yo soy de los que decidiría y firmaría un papelito de que quiero morir así, intentando todo lo que quiero. No importa si al final me dice, mira, no, Juan Pablo, el que vino al podcast, no, ese pana fracasó, o sea, después que vino al podcast, fracasó en todo lo que pero así, te lo juro, firmaría morir así, pero intentando todas las cosas y no viviendo frustrado, sentado en un escritorio, detrás de una computadora que odio, con un trabajo que odio, con ese trabajo de pescadero donde yo no soportaba el olor de mis manos. Y no es porque ser pescadero no tiene nada que ver con la labor que se desempeñe. Tiene que ver con lo que uno desee desde su corazón. Y te digo por qué estarías en paz. Porque no te quedarías con la duda de que no lo intentaste. Y ahí está la grandeza. El que hubiera pasado es uno de los peores látigos. Claro. ¿Qué pasó por tu mente cuando llegaste y cruzaste esa meta? Que para mí escuchar el himno nacional de Venezuela en ese momento, me atravesó el alma, el espíritu, te lo juro. No te lo digo por adularte porque estoy aquí enfrente. En el momento, yo lo vi, fue en el video. Ah, tú no lo en el momento, no. Llévame ahí cuando cruzas, ¿qué pasa? Mira, desde que entré a Central Park, es como si yo hubiese estado caminando sobre unas prótesis de vidrios. O sea, todo me dolía mucho, era intenso. La pierna me latía, la rodilla, ya me dolía la cadera, sentía que me iba a dar un calambre en el glúteo. Estaba fatigado. A nivel mental, llevas 15 horas haciendo lo mismo. El mismo movimiento, la misma abrazada, las mismas personas a tu alrededor, diciendo casi lo... O sea, se empieza a juntar todo. No solamente el cansancio físico, el agotamiento mental, la cantidad de pensamientos negativos. O sea, es un momento difícil donde solo el propósito puede ayudarte a avanzar y entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo y la repercusión que puede tener en la vida de otros. Porque una de las cosas que me repetía no es mi dolor, es el dolor de miles de personas siendo liberado. Uh-huh. Y eso me ayudaba muchísimo porque me daba algo más grande que lo que yo estaba haciendo. Pero en ese momento de cruzar la meta es como si por unos 5 o 10 minutos todo hubiese desaparecido. De hecho, para mí el abrazo con mi mamá fue gigante, fue mucho tiempo. Dentro de esos 5 o 10 minutos que te hablo, el abrazo con mi entrenador que estuvo acompañando el proceso y llevando las métricas, el ver a mi equipo, el recordar cada momento, el recordar el diagnóstico, o sea, haber pasado esa meta después de 42 kilómetros, me llevó a recordar cosas como el médico que en la clínica, aún recién amputado de mis 2 piernas, me dijo que yo no iba a caminar por 2 o 3 años.
Y 6 años después hice 42 kilómetros, hice 26 millas, el maratón de Nueva York. O sea, creo que eso no está confirmado, pero creo que soy la persona que ha cruzado oficialmente la línea de meta en más horas. O sea, y yo no me da nada más que orgullo. O sea, porque ya llegó un momento, llegó un kilómetro del maratón que no había, o sea, yo decía, ¿será que se me rompa la rodilla otra vez para que yo pare? Pero si ya yo llegué a esta vaina, o sea, cuando yo volteaba y veía a mi mamá hace 6 meses recibió un diagnóstico de cáncer. Hace 2 o 3 semanas le dieron la noticia de que las biopsias habían salido negativas. En todo ese proceso, yo iba a correr al borde de la clínica, porque era como el lugar donde yo me sentía más cerca por si pasaba algo mientras ella recibía su tratamiento. Y yo decía, esta vaina no es mía, esta vaina es de todas las personas que llevan una situación difícil, que llevan una cruz que creen que no pueden cargar. O sea, no soy yo. Y trataba de repetírmelo una y otra vez, porque era lo que te decía. Si yo solo hacía esto por mí, sentía que no iba a poder. Es que tú eres el mensajero. Dios te escogió a ti para que seas el mensajero. Pero lo más lindo de tu propósito es que has sabido reconocerlo. Que ya tú no haces esto desde el ego, como me lo dijiste hace poco, sino que lo haces desde el espíritu. Esto no es para ti. Es para los que están listos a recibir tu mensaje. Yo estoy hoy sumamente emocionado porque tú eres exactamente de lo que se trata este podcast. De un propósito de servir, de ayudar, de inspirar, de emocionar, de motivar. Y por eso yo le doy tantas gracias a Dios que tú hayas llegado hoy aquí. Porque solamente me confirma que cuando tú le entregas las cosas a Dios, ves la mano de Dios en todo. Tenerte a ti cara a cara hoy, para mí, es uno de los regalos de vida más grandes que yo he recibido. Gracias por tu... Gracias, brother. Tú no sabes lo que me has regalado hoy. Me has regalado algo demasiado hermoso, demasiado grande, demasiado. Es como Dios confirmando que estás haciendo lo correcto y las personas correctas están llegando a ti y tú eres una de ellas. Que Dios te bendiga, que Dios te abrace, que Dios te colme de sabiduría para que sigas ayudando. Y Juan Pablo, siempre termino mi podcast pidiéndole a mis invitados que compartan cuáles son sus consejos para superar los obstáculos que la vida nos presenta para alcanzar el éxito. ¿Cuáles son los tuyos? Bueno, de hecho, en una parte de mi libro donde te decía que escribí que la fórmula del éxito, yo hablo de varios, pero yo creo que es reconocer la diferencia entre las cosas por las que podemos trabajar y las que tenemos que aceptar. Cuando uno reconoce esa diferencia y logra desapegarse de aquello que no depende de uno y a esto, a lo que hay que hacer, a lo que sí depende de uno, uno le pone amor, le pone disciplina y le pone actitud, que es de las pocas cosas que siempre controlamos en nuestras vidas, todo cambia. Tú no controlaste la situación, no controlé que me sucediera un accidente. Yo no decidí que mi rodilla se fracturara a los 17 años. Yo no decidí perder mis 2 piernas a los 20 años. Yo no decidí un montón de cosas en mi vida, no decidí crecer sin papá. Pero la verdad, lo que siempre vivimos decidiendo es con qué actitud recibimos las cosas que nos da la vida. Eso que el universo tiene para nosotros, que nuestro entorno nos envía como mensaje. Y el mejor ejemplo de esto
para que encontremos una manera de verlo fácil, son los hermanos. ¿Cuántos hermanos conoces que tengan resultados completamente diferentes? Y seguramente tuvieron las mismas oportunidades, el mismo pan en la mesa, la misma universidad, el mismo transporte, pero tuvieron resultados completamente diferentes porque cada uno de ellos agarró algo, absorbió algo de cada uno de los momentos. Y eso somos nosotros. La posibilidad de ver lo positivo o lo negativo, de ver la oportunidad o la carencia. Entonces allí es donde decido estar, en todas esas cosas que dependen de mi enfoque para ver una oportunidad o un problema, para ver la gratitud o ver la desidia. Y creo que cuando uno logra enfocarse en eso, la vida no empieza a ser más fácil, pero empieza a ser mucho más llevadera y sobre todo más feliz. Wow. Chamo, te admiro, te respeto, te honro. Gracias. Solamente quiero que ustedes hoy, de todo lo que pueden hacer por mí, si les gusta este contenido, es compartirlo. No les voy a pedir ni que le den like, ni que lo comenten, ya eso lo hacen ustedes si así lo desean. Pero lo único que les voy a pedir es que lo compartan. Porque hay un mensaje y un propósito en esta visita del día de hoy. Y si tú caíste aquí hoy y tú estás viendo hoy esto hasta este momento, es porque había un mensaje para ti o para alguien en tu familia, en tu entorno, en tus amistades. Entonces, compártelo. Retomando un poco lo que dijo Juan Pablo, que esto lo dice siempre mi amigo Joel Sardiñas, que tú nazcas pobre no es tu culpa, pero que te mueras pobre sí es tu responsabilidad. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de mente, de espíritu y de corazón. Porque en el momento en que tú decides de manera consciente actuar desde el amor, desde la bondad, desde la sabiduría, desde la entrega y de ponerle todo en manos de Dios, tu entorno va a cambiar. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Chamo, ha sido posiblemente el podcast más espectacular que he tenido a lo largo de estos 3 años. Gracias. Lástima que antes de que me entrevistara People en español acerca del éxito de Cara a Cara con Rodner, no te había entrevistado, porque me hicieron la pregunta, ¿cuál es el podcast que más te ha impactado emocionalmente? Y este lo es. Gracias. Ya no me voy a quejar de ninguna pendejada el resto de mi vida, te lo prometo. Te lo prometo. Otro abrazo. Que Dios te bendiga. Una conversa. Y de verdad que espero, ¿sabes qué? Que podamos seguir trabajando juntos a futuro. Gracias. Porque tú estás tocado por la mano de Dios. No se te olvide eso nunca. Estás tocado y bendecido por la mano de Dios. ¿Dónde pueden conseguir tu información, tus redes, tu conferencia, lo que sea? Todas mis redes sociales, aquí. Juan Pablo 2 en número Santos. Si quieren adquirir mi libro, está en Amazon. Mis primeros segundos pasos se llama. Y bueno, espero que hayan disfrutado de esta conversa, con la que me voy con el corazón hinchado de pan. Me alegra que así te vayas. Tú y todos los que estamos viendo. Igual en la descripción del capítulo voy a dejar toda la información de Juan Pablo para que lo sigan. Porque este es el contenido que nosotros debemos seguir. Estos son los mensajes que tenemos que escuchar a diario. No hay nada malo con divertirse un rato, viendo un meme, escuchando un chiste. No, sí, todo eso está muy bien. Pero lo que tenemos que rodearnos es de mensajes positivos que nos alimenten el espíritu y nos ayuden a ser mejor y a construir una vida basada desde el agradecimiento. Y ese es el mensaje que Juan Pablo dos Santos ha dejado hoy aquí en Cara con Rodner. Los quiero mucho y nos vemos en otro episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Si esa persona pudo, yo también puedo. Porque es que lo que yo quiero es no estar. Apreciar todos los días lo que tengo. Dios primero. Se puede gastar, pero se puede invertir.